Bueno, listo, ahí vamos. Vamos entonces, primero vamos a empezar con una pregunta de repaso. La semana pasada se preguntó esto, ahora, ¿qué pasa si estamos hablando de las disciplinas espirituales? Vamos a hablar de 10 18 clases, Ronnie, ¿cuántas son? 12 clases, vamos a hablar de las disciplinas espirituales. Oh, 18 salen aquí. 18 disciplinas espirituales en 12 clases, correcto. Y vamos a ver cómo uno puede crecer como cristiano. Entonces, hicimos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguna disciplina espiritual me cuesta más que otra? Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Ah, es que a mí no me gusta orar. Entonces, a mí me cuesta, entonces no voy a orar. No, lo que va a hacer es, escuché a una persona que dijo, a mí no me gusta orar, pero voy a ir a todas las reuniones de oración. O le voy a pedir a tal persona que me dé motivos de oración o que oremos juntos. Listo. Es que a mí, no, a mí me cuesta leer la Biblia, fíjate, hermano. Yo todo lo puedo hacer, todo puedo congregarme, puedo orar, pero leer la Biblia me cuesta. Vaya a un grupo donde estudien la Biblia. O hable con varias personas de las hermanas, con Megan, con Keila, y ellas le van a buscar a alguien que la pueda discipular. Con los varones pueden buscar a hablar con Josué o con los pastores, para que ellos también le puedan ayudar a cómo estudiar la Biblia. Buscar a alguien, ¿verdad?, para estudiar la Biblia. Ah, a mí lo que me cuesta es ir a la iglesia. Entonces, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, pero me cuesta ir a la iglesia. O sea, no me pidan venir a la iglesia. Intentemos que nuestra disciplina espiritual es fortalecer esa área. ¿Cómo? Hay una reunión, voy a ir. Hay tal capacitación, voy a estar. Hay tal reunión, ahí voy a estar. Entonces, es cuestión de disciplinarme. Ronnie mencionó algo la semana pasada, que mi fortaleza pueda ayudar a otra persona en su debilidad. Y al revés también. Mi debilidad o mi área débil puede ser la fortaleza de otra persona. Entonces, que eso me ayude a mí. Entonces, no hay excusa para no implementar las disciplinas espirituales. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuántas Biblias hay en su casa? Si tienen una, levanten la mano. Si tienen 5 o 3, levanten la mano. Si tienen 5, más de 5 Biblias. Bueno, ahora la pregunta. Fíjense que si tiene más de 10 Biblias en su casa, usted tiene más Biblias que en el país de Afganistán, donde están prohibidos leer la Biblia. Ya le pasó a China, a Corea de Punjong, no sé. Corea del Norte. Entonces, es el país más cerrado a la Biblia, al cristianismo también. Entonces, si tiene más de 10 Biblias, tiene más Biblias que en esos países. O que en pueblos enteros, donde no hay Biblias. Entonces, y ahora la pregunta, muchos no leen la Biblia porque hay países como esos donde es prohibido. ¿Saben lo que hace? Estaba leyendo el libro y dice que lo que hacen ponen un bulto de Biblias, lo amarran bien, lo ponen con globos con helio y lo mandan con helio para que pueda cruzar la frontera y llegar a otro lado allá y allá encontrarlo. Lo van dirigiendo, van viendo dónde va a caer y todo, y allá, así, de esa forma, mandan Biblias a otros países donde no se puede. Hay iglesias ocultas también, ¿verdad?, en cuevas y todo, donde se reúnen para estudiar la Biblia. Unos no la leen porque no tienen. Y nosotros tenemos Biblias de más. Pero ¿saben cuál es la conclusión? Todas las personas dicen que ocupan leer más de la Biblia. Ustedes y yo podemos concluir eso muy fácilmente. Sí, ocupo leer más de la Biblia. Y listo. Ya terminamos la clase de hoy. ¿Por qué? Ese es el desafío. Ocupo leer más de la Biblia. ¿Y saben qué? En Estados Unidos hay una estadística que dice que 1 de cada 4 cristianos, si todos los de aquí, poniendo que todos somos cristianos, uno de nosotros no lee la Biblia nunca en la semana. Contemos. 1, 2, 3, 4. Uno de esos 4, no. 1, 2, 3, 4. Uno de esos 4. No, es una estadística. No es que así se repite aquí también, ¿verdad? No que lo vamos a descubrir. ¿Quién no lee la Biblia? Que levante su mano. No lo vamos a descubrir. Pero esa es la estadística.
Entonces miren a su alrededor. No, mentira, tampoco no lo vamos a descubrir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la clase de hoy queremos desafiarlo a que sí puede empezar. Sí puede empezar a ejercitar la disciplina espiritual de leer la Biblia. ¿Y cómo? Hoy le vamos a dar algunas herramientas. La primera de la rutina en el gimnasio espiritual es leer la Biblia. Leer la Biblia, así. Entonces, si ustedes van en la página 10, ahí ponen leer el libro sagrado. Entonces, ahora vamos a contestar. Entonces, esa era la primera, ¿verdad? ¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? Seis personas que quieran decir algo al respecto. ¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Ah? Ajá. ¿Por qué piensan que es importante leer la Biblia? Si alguien ocupa lápiz, aquí hay. Correcto, en la Biblia encontramos la voluntad de Dios escrita. Dice que estamos santificados por la verdad y Su palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad, la única verdad que tenemos nosotros. Entonces, Juan 17:17, lo vamos a leer al final de este versículo. Gracias, Megan. Gracias, Emilio. ¿Alguien más? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Hermano David y después hermano. Podemos estar en contacto con Dios diariamente. Muy bien, doña Irma. Dios hablándonos a nuestra vida, correcto. Y dos participaciones más. Correcto, es una forma de crecer, ¿verdad? De crecer a través de la lectura de la Biblia. ¿Alguien más? Dije dos. Tener presente las promesas de Dios, correcto. Y a veces no las sabemos porque no las leemos, ¿verdad? Hermano David. Hay muchas sectas engañosas. Entonces el cristiano ahora necesita estar bien empapado de la palabra para poderla defender. Correcto, saber cuál es la verdadero para desechar todo lo malo, ¿verdad? Entonces, eso se hace solamente con la lectura de la Biblia, ¿verdad? Aquí hay varios, solo los vamos a mencionar, pero ustedes lo pueden leer después. Es un resumen de lo que ustedes dijeron. En la Biblia Dios nos habla de sí mismo. Especialmente la Biblia habla de Jesucristo, cómo Dios se encarnó a través de Jesús. Aparece en su material. No aparece, perdón. Ahí se lo voy a mandar entonces. La Biblia nos revela la ley de Dios y nos muestra cómo todos la hemos quebrantado. Aparece en el libro, perdón, por eso pensé que estaba. La Biblia nos revela la ley de Dios y nos muestra que somos pecadores. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En la Biblia. La Biblia nos enteramos cómo Cristo murió y cómo fue un sustituto dispuesto y libre de pecado por las transgresiones de la ley, por nosotros transgresores de la ley, y cómo debemos arrepentirnos y creer en Él para estar bien con Dios. Entonces, ustedes pueden escribir ahí porque es los beneficios de leer la Biblia, entonces no hay problema ahora con eso. En la Biblia aprendemos los caminos y la voluntad del Señor, lo mencionaron aquí. En las Escrituras nos enteramos de la manera en que Dios quiere que vivamos y de lo que da más alegría y satisfacción en la vida. Ahora, yo sabía que algo me hacía falta. Puedes dar un papelito a cada uno, por favor. Vamos a buscar estos versículos en la Biblia y vamos a leerlo y vamos a completar esta pregunta. ¿Qué hace la palabra de Dios? Siempre estamos en la página 10. ¿Qué hace la palabra de Dios según estos versículos? El que le caiga 2 de Timoteo 3:16 lo puede leer, por favor. Vamos a ir leyendo uno por uno, así que el papelito que les di es solo para que ustedes me ayuden con la lectura de ese pasaje. Pero vamos a empezar primero con 2 de Timoteo 3:16. ¿Alguien lo tiene en el papelito? Ah. Ajá. Creo que el suyo es 16 y 17, hermana, entonces no hay problema. Gracias, hermana Patti, por la ayuda con la lectura. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué parte de la escritura es inspirada por Dios?
Toda. ¿Para qué es útil la Biblia, según este versículo? Ahí menciona 4 cosas, bro. Para instruir en justicia, correcto, gracias. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios en esto, según estos versículos? Nos ayuda en esto, enseñar, redarguir, corregir y nos instruye en justicia. Debemos leer la Biblia. Con solo este versículo que entendamos, nosotros ya podemos concluir de, sí, debo leer la Biblia. ¿Por qué? Porque me va a enseñar, la Biblia es la que me va a enseñar, me va a redarguir. Redarguir significa que yo estoy haciendo algo y la Biblia me dice, esto que estás haciendo no está bueno. Ejemplo, dice alguien que diga malas palabras. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la buena edificación. Ahí en paráfrasis, la última parte. Pero ese versículo me va a ayudar cuando yo diga algo, no, tengo que cuidar mis palabras para poder edificar a las personas. Entonces me va a redarguir, me va a corregir. En ese mismo pasaje dice, el que robaba, no robe más, sino que más bien trabaje con sus manos y pueda dar ofrendas a otras personas que no tienen. Entonces, ese versículo me va a corregir también, para instruir en justicia. Entonces, todo lo que dice la Biblia me va a ayudar para esa parte. Entonces, ¿debemos leer la Biblia? Sí, debemos leer la Biblia. ¿Qué hace la palabra de Dios según Josué 1:8? ¿Quién lo tiene? Que lo pueda leer, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que meditarás en él, para que guardes y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, Lía, por la ayuda con la lectura. Y Moisés le está diciendo a Josué, nunca se aparte de ti este libro. Léelo, medita en él, guárdelo. Aquí hay varios, ¿verdad? Varias disciplinas espirituales. Medite en ese, guárdelo y aplíquelo también. ¿Y cuál es la aplicación o cuál es el beneficio que tenemos, según lo que dice ahí? Entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la pregunta dice, ¿qué hace la palabra de Dios? Si la obedecemos, nos hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Ahora el número 3, Hebreos 4:12. ¿Quién lo tiene? Por favor, que lo pueda leer. Vengan aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más Cortante. que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las Coyunturas, y los tuétanos, y discierne. los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, gracias. Palabras difíciles, ¿verdad? Sí, y ¿qué es lo que, pero cuál es el punto principal aquí? ¿Qué es lo que hace la Biblia? Dice que o sea, todavía hoy, más de 2000 años después, o cerca de 2000 años después de haber sido escrita, todavía es viva y eficaz. Todavía hoy, usted la abre, un profesor nos decía, usted la abre y la puede escuchar respirar la Biblia. ¿Por qué? Porque le dice cosas, ¿verdad? Así, usted necesita algo y ahí le dice la Biblia. Entonces, pero usted tiene que estar dispuesto a escucharla. Pero, sigue diciendo el versículo, y más cortante que toda espada de dos filos. Porque si usted va haciendo algo y la Biblia le dice, no haga eso. Entonces usted dice, hay que cortar, ¿verdad? Esa parte. Imagínense que en un país, en una ciudad, todos hayan perdido el ojo derecho y todos hayan perdido la mano derecha. Hay un versículo que dice así, no, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo, porque es mejor que entres sin un ojo al reino de los cielos y no con entero vayas al infierno, ¿verdad? Ellos lo aplican literal.
Pero no podemos aplicar literal eso, pero imagínense que tenés que cortar esa parte, ¿verdad? Lo que vemos o lo que tocamos. Entonces, aún en eso la Biblia penetra. Y dice, no penetra así nada más el tejido, sino que hasta las uniones, esas son las coyunturas y los tuétanos, ¿verdad? La uniones, los gonces de los huesos que decimos nosotros, ¿verdad? Hasta ahí penetra la Biblia. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Según esos versículos, entonces hace todo esto, ¿verdad? Es viva, eficaz, penetra hasta el alma y el espíritu, discierne los pensamientos. Me encanta esta parte. Sabe las intenciones del corazón. Sabe por qué hacemos las cosas. ¿Por qué venimos temprano? La sabe. O sea, Dios lo sabe también. Jesús decía, ¿verdad? Jesús sabía los pensamientos de las personas. Entonces aún decía, yo sé qué van a decir, qué van a pensar ustedes. Y Jesús hablaba, porque conocía cómo somos nosotros, ¿verdad? Entonces eso conoce la Biblia también. Y nos habla directamente. ¿Quién tiene Santiago 1, 22 al 25? Ese es largo ahora. Ajá. Santiago 1, del 22 al 25. Pero Por favor. sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gracias. Espectacular este versículo. ¿Por qué? Nos dice que tenemos que leer la Biblia y verla como un espejo. O sea, tenemos que leer la Biblia y la Biblia nos va a decir qué cosas estamos haciendo mal. Y por eso hay muchos ejemplos de muchas personas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y la Biblia no los ocultó las fallas de esas personas, sino que las mostró para que nosotros pudiéramos aprender de esos errores y corregirlo. Entonces, pero hay personas que miran la Biblia, leen, tiempo, me voy. Y no hacen ningún cambio la Biblia en ustedes. Pero, ¿qué es lo que dice el versículo 25? Pero el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, es hacedor de la obra, o sea, la pone en práctica, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, esa es la conclusión de este versículo. Es decir, la persona que lee la palabra de Dios, la pone en práctica, ellos van a ser bienaventurados en todo lo que hacen. Beneficios de leer la Biblia. Espectacular, ¿verdad? ¿Quién le tocó leer Salmo 19, 8? Que lo pueda leer en voz alta, por favor. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Que alumbra los ojos. Entonces, la palabra de Dios es perfecta. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Alegra el corazón y alumbra los ojos. Ahí, sencillo, claro, ¿verdad? Directo. Alguien puede estar haciendo muchas cosas malas, pero le llega un versículo y dice, ¿cómo sabía que ese versículo es el que yo estoy actuando mal, verdad? Y ese versículo es el que me llega y me dice, y me alumbra, me quita la venda y me dice, eso estaba haciendo malo. Tengo que corregir, ¿verdad? Vamos a eso. Vamos a ver unas conclusiones de esto. Hay unos pensamientos aquí que menciona el libro. Nada es más importante que conocer a Dios a través de su palabra. Nada, por eso es la disciplina espiritual más importante. Y vamos a estar 2 clases en esta misma disciplina también. Es importante conocer a Dios a través de su palabra. Sigue ahí la lectura. No se puede aspirar a ser como Jesús en nuestro diario vivir sin primero pasar tiempo conociendo el carácter de Dios, la voluntad de Dios y las instrucciones de Dios escritas en su palabra. La necesitamos, la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que dedicar tiempo para leerla. Hay otras frases aquí.
Jesús hizo la voluntad de Dios porque conocía la voluntad de Dios. Ahí aparecen los versículos, Juan 4 y Juan 6. Jesús sabía la voluntad de Dios y por eso ahora la obedeció. El siguiente versículo dice, la siguiente cita dice, las escrituras nos revelan a Cristo para que seamos más como Él. No podemos, ¿verdad? No podemos negar, ¿verdad?, que la Biblia nos habla de Jesús y es la forma en que cómo podemos conocerlo y ser más como Él. Hay un poema aquí, dice, la Biblia contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. La Biblia es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. La Biblia debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar los pasos. Léela con calma, con frecuencia y con oración. La Biblia te ha sido dada en la vida para que sea tu guía hasta llegar a la eternidad. Autor desconocido. Entonces ese es un poema muy bonito, ¿verdad?, con respecto a la Biblia. Vamos a la página 11. Vamos a completar el versículo. ¿Quién lo puede leer, por favor, ahora? Salmos 19, del 7 hasta el 11. Y ahí vamos a ir completando los espacios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alegra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Gracias. Entonces, si ustedes miran en la página 11, ahí sale beneficios de la Biblia, ¿verdad? Entonces ustedes características de la Biblia, entonces ahí lo pueden leer y lo pueden completar. No nos vamos a detener ahí, sino que usted lo completa después. Pero todas las frases, es un poema, es una canción, entonces todas las frases son realidad y verdad, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que ponerlas en práctica también, espectacular. ¿Quién le toca ahora? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a completar dos frases ahí. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hermano. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias, hermanos. Entonces, otra vez, ¿verdad? Volvemos a leer el versículo 16 y de ahí dice, toda, ¿qué? La escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y buena para toda buena obra. Correcto. Entonces ahí completan esa parte de ahí que sale, ¿verdad? Toda la escritura de Dios y toda es buena, todo es necesario para toda buena obra, ¿verdad? El libro de Números, el libro de Levíticos, ¿es inspirado por Dios? ¿Esos libros son útiles para toda buena obra? ¿Debo leerlos? Toda, correcto. ¿Puedo sacar aplicación directa de esos versículos? Sí. ¿Por qué? Porque Dios tiene control. Dios dejó, bueno, es parte del relato del pueblo de Israel, pero dejó todo eso escrito ¿para qué? Para darnos que Dios es un Dios de orden. Y las personas que van a servirle, como los levitas, tenían que saber, ¿verdad?, qué es lo que iban a hacer y cómo estar con el pueblo y relacionarse con el pueblo. El libro de Números, todo un montón de detalles y todo eso, ¿es bueno, es útil? Sí. ¿Y no podemos sacar aplicaciones de esas? Sí. Cómo Dios tenía presente todo, ¿verdad?, las cantidades y todo lo demás, sí. Entonces sí es bueno que la leamos. No le vamos a sacar tanto provecho, pero es un libro de historia y Dios nos puede hablar también a través de ese libro. Entonces es útil. Consejos prácticos. Bueno,
si ustedes siguen leyendo la página 11, ahí hay una división de cómo nosotros cómo la Biblia fue escrita y todo el contexto general de toda la Biblia, ¿verdad? No aparece aquí en la presentación, pero aparece ahí en sus materiales. ¿Cuántos libros son los libros de la ley? ¿Cuántos libros son los libros históricos? Los libros poéticos, los libros de los profetas, mayores y menores. ¿Cuáles son los evangelios? ¿Cuál es la historia de la iglesia? El libro de historia del Nuevo Testamento, el libro de Hechos. ¿Cuáles son las cartas de Pablo? ¿Cuáles son las cartas generales? ¿Y cuáles son los libros proféticos? Entonces ahí aparece en la página 11. Es para tener un panorama general, ¿verdad? Ahora sí, consejo práctico. Todos concluimos al inicio de que es importante leer la Biblia. Sí. ¿Cuándo va a empezar? El lunes empieza. No. Mañana empieza. Mañana es lunes, ¿verdad? No, empiece hoy. Empiece hoy. Y aquí hay una pregunta que sale en el material. ¿Cuáles serían algunas excusas comunes para vencer en ese empiezo hoy? Es que hoy es el Día del Niño. Esa es la primera excusa. Hoy no puedo empezar a leer la Biblia porque ya vine a la iglesia. O sea, suficiente. Ay, sí, ¿verdad? Ay, no hay tiempo. Es que hay tarea mañana, hay exámenes mañana, los niños tienen que ir a clase, entonces no puedo. Empiece hoy. Empiece hoy. Y hay muchos ataques, ¿verdad? También que tiene la Biblia, pero vamos a ver la siguiente. Elija una versión apropiada. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuál es su versión preferida de la Biblia y por qué? Hay varias versiones, ¿verdad? No, a mí la del lenguaje sencillo me gusta, la del lenguaje actual, la Biblia Reina Valera 960, Reina Valera actualizada. Cada quien tiene su Biblia preferida. Lo importante es que usted la lea, que elija una buena y que la lea. Bueno, entonces, ¿por dónde empiezo? Porque vimos empezar, ¿verdad? Pero ¿por dónde empiezo? Más adelante creo que lo vamos a ver. Sí, más adelante lo tengo ahí. No se preocupen, no lo voy a olvidar. Elija un plan de lectura apropiado. Hay varias formas de leer la Biblia en un año. Hay varias formas de leer la Biblia en 3 años. Entonces, pero usted elija uno, ahí en la parte de atrás, en la página 13, ahí usted le toma una fotografía a estos cuadritos, que es un código de QR, y ahí le va a salir planes de la Biblia para usted poder empezar a leer la Biblia. Yo le puedo preguntar al profe por qué número de lectura de la Biblia en este año va. Pasó la 10, la 2. La segunda lectura de la Biblia completa. Terminando, imagínense. Y lastimosamente, según las estadísticas, no miren a los lados, pero hay cristianos que nunca leen la Biblia en todos sus 10, 20 años o 30 años de cristianos. Nunca la leyeron completa. Pero, ¿por qué? Porque nunca nos detuvimos a elegir un plan de lectura apropiado. No, es a largo plazo. Listo, voy a empezar. Y le doy, ¿verdad? Hay 1189 capítulos en la Biblia. Entonces, por eso uno la puede leer y dividirlo a 3 capítulos por día. Ahí la leo en 3 años. Listo. Pero ahí se va. Ya tiene una idea más o menos a dónde ir. Pero usted elija su plan apropiado. ¿Y por qué es importante tener un plan? Porque usted sabe cómo va a ir avanzando. Yo me conozco que no sé leer. No puedo leer tan rápido. Por eso, entonces, Pastor Charlie mandó ahí al chat el audiolibro de esto. Entonces, lo pongo ahí y voy leyendo. Y listo, ahí avanzo más rápido. Y lo pongo a ver si hasta más rápido, para ir más rápido. La Biblia también. Ahí aparece también el código QR. Aparece lecturas de la Biblia también. Ahí ya lo vamos a mencionar ahí cuando lleguemos. Elija un horario y espacio adecuado. ¿Cuál sería su hora ideal para la lectura de la Biblia? ¿Y cuál sería su mejor lugar para hacer esa lectura? Hay algunas personas que eligen la noche. Sí. Qué bueno que lo haga de noche. ¿Cuánto va a aplicar en esa noche después de la lectura? A veces
A veces no, me voy a acordar para mañana y mañana lo voy a aplicar. Está bien, pero si podemos hacerlo tempranito, el salmista dice, temprano yo te buscaré, ¿verdad? De madrugada. Ay, que nos cuesta levantarnos temprano, les cuesta esa parte, ¿verdad? Pero dedique un tiempo y léalo. Y usted sabe su horario. No le digo, ¿verdad? Aparte 1 hora, no. Empiece por poquito, 5 minutos, 10 minutos, y dedíquele el tiempo, ¿verdad? Dedíquele el tiempo. Porque ¿qué pasa si lee en la noche? Se va a quedar dormido. No, no le digo eso de mala, o sea, de broma, no, esto nos pasa. Empezamos a leer y nos quedamos dormidos. Entonces, no es que es primera vez que le va a pasar, no se preocupe. Pero elija mejor otro horario diferente, ¿verdad? Aquí es una técnica para recordar. Construya mapas mentales y marcas visuales mientras lee. Para usted decir, leí esto, donde lo leí. En la Biblia sale, el que te ayuda, ayúdame que te ayudaré. Al que madruga, Dios le ayuda. En la Biblia dice. No, no dice eso. Pero la gente tiene esa costumbre de decir, no, en la Biblia dice, ¿en dónde? No sé. Entonces es importante, por lo menos el libro o algo ahí, ¿verdad? Usted va teniendo y lo asocia, ¿verdad? Y utilizar herramientas. Hay herramientas para memorizar y acordarse de cosas, ¿verdad? Este está bonito. Dice, utilice las 3D. Deseo de leer la Biblia, discernimiento para entender la Biblia y disciplina. Disciplina. Eso es muy importante. La segunda rutina en el gimnasio de Dios es el oír la Biblia para ser como Jesús. Se me perdió la parte entonces esa. Oír con atención 10 minutos. Ya vamos. ¿Todos entendimos la parte de la lectura de la Biblia? Por eso era un repaso, porque ya lo sabemos. Pero, ¿cuál es lo difícil? Ponerlo en práctica. Porque siempre nos han dicho en la escuela dominical que leen la Biblia, nos han dicho en la reunión general que leamos la Biblia, pero entra por aquí y sale por acá, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerlo en práctica. Ahora, el oír la Biblia. ¿El oír la Biblia es una disciplina espiritual? Sí. Ahí en la parte de abajo dice sí. Ahí está la respuesta, en página 12. Es una disciplina espiritual porque a través de ella, o sea, a través del oír la Biblia, aprendemos a escuchar y nos comprometemos a escuchar habitual y sistemáticamente la palabra de Dios para obtener beneficios espirituales. ¿Cómo le va con alguien que habla y nunca escucha? Es complicado, ¿verdad? Pero hay que aprender a escuchar, ¿verdad? Hay que aprender a escuchar también. Y escuchar la Biblia. Vamos a leer los últimos 4 versículos. Lucas 11:28. ¿Quién lo tiene, por favor, que lo pueda leer? Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Son 7 veces felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No que la dejan guardada. En nuestro español es una cosa diferente, que la dejan guardada ahí. Fíjense que dice el libro, imagínense que todos al mismo tiempo tuviéramos que soplar el polvo que está encima de las Biblias. Lograríamos un huracán en todo el mundo, ¿verdad? Porque hay Biblias que están en su casa, usted entra a la casa, Salmo 91, y está abierta ahí, ¿verdad? Entonces le toca limpiar ahí una vez a la semana para quitarle el polvo. Pero no esperen a que se acumule el polvo, sino que escuchémosla y guardémosla también. 7 veces feliz lo que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ese es el repaso del versículo ahí, ¿verdad? Romanos 10:17, ¿qué dice? ¿Quién? Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, menciona el oír. En otros versículos menciona el leer también. Pero ¿por qué se menciona el oír aquí? No había muchas Biblias. Era muy caro tener un libro de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente común? Iba a las iglesias y escuchaba la lectura de la Biblia y la explicación. Y de esa forma, ¿verdad? Dios producía, ¿verdad?, la fe
por escuchar la palabra de Dios. Que por oír la palabra de Dios venía la fe también. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Proverbios 1:5 y 1:33. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Correcto. Gracias. 1:33 también, por favor. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Beneficio de escuchar la Biblia. Aquí está el primero, ¿verdad? Aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Es un beneficio. El segundo beneficio, habitará tranquila, confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Sabe hacer lo bueno? Listo, vive tranquilo. El que escucha la Biblia, el que escucha, ¿verdad?, el consejo de la Biblia. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes oyen la voz de Dios? Las ovejas. ¿Somos nosotros ovejas de Dios? No, pero somos más cabritos, ¿verdad? Porque andamos de aquí para allá, de iglesia en iglesia, hacemos lo que queremos y saltamos. No, las ovejas, dice, oyen la voz de Dios, oyen al pastor y dice, es la voz de mi pastor, es la voz de Dios. Y pueden ir a otro lugar y dice, no, esa persona que está hablando no está hablando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice esto. Y escuchan la voz de Dios y se van a otra iglesia porque no escuchan la voz directa de Dios. Pero las personas que sí son ovejas de Dios, hablando espiritualmente, escuchan su voz y siguen a Dios y siguen a Jesús. Un cristiano puede escuchar y diferenciar la voz de Dios y seguirlo a Él. No a la iglesia, no a la persona, sino que seguir a Dios. Vamos ahí al número 1, al punto número 1. Son cosas prácticas ahora de el oír. Dice, es una práctica que requiere obediencia. Y ahí ponen el código QR, tal vez les salen los versículos ahí. Es una práctica que caracteriza a las verdaderas ovejas. Van a escuchar la voz de Dios. Lo que dice, lo que leímos ahí en Juan 10:27. Es una disciplina que puede ser practicada en comunidad o de forma individual. Escuche la Biblia en audio o lectura. Hay muchas formas de escuchar la Biblia. Entonces usted en YouTube pone la Biblia hablada, Reina Valera 1960, y pone ahí el capítulo, el libro que usted quiere y le da play. Y ahí se va. Hay otros aparatitos que ya tienen la Biblia grabada y hasta son solares, ¿verdad? Entonces usted le pone ahí y ya. Y van escuchando la Biblia y todo ahí. Pero eso es tal vez para una persona que no se puede dedicar o parar en el tiempo y leer la Biblia, pero sí la puede escuchar. Entonces ahí, escuche la Biblia en audio o en lectura. Si va de viaje, ponga la Biblia ahí que vaya leyendo. Muy, muy bonito. No se va a dormir, no se preocupe. Va a ir concentrado. Y escuche la lectura pública de la Biblia también. ¿Qué significa esto? Vaya a una iglesia donde lean la Biblia, donde enseñen la Biblia. Entonces, eso le va a ayudar también a ejercitar su oído y poner atención y decir, sí, está el versículo, ahí me lo voy a memorizar, porque ya lo escuché. Eso es parte de memorizar también, ¿verdad? Escuche predicaciones bíblicas. La BBN 93.7. 93.7. Ahí pasan muchos sermones, ¿verdad? El que sale a las 10 de la mañana a mí me gusta. Hay otro que sale a las 7 también. Entonces, muchas predicaciones muy bonitas. Si no, entre al Facebook de la iglesia y escucha la predicación de la iglesia. Pero la idea es que usted pueda empezar el hábito de oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. La disciplina espiritual, ya terminando ahí, la disciplina espiritual de escuchar la Biblia para ser como Jesús, demanda escuchar con total atención y reverencia la santa palabra de Dios. No solo es que le voy a poner play y me voy a hacer lo que quiero.
ya escuché la Biblia. No, sino que estar pendiente también, y cuando hay que parar y anotar, usted lo hace, ¿verdad? También. Y de esa forma usted va a tener el control, ¿verdad? Ajá, esta era la parte final, vamos a concluir con esto. Según ustedes entran a YouTube, lo que les mencioné ahí, y ponen la Biblia completa o por libros, sale ahí. El libro de Génesis se puede leer en 3 horas 50 minutos. El libro de Éxodo también anda en casi lo mismo. Entonces, sumando todas esas horas de cómo se lee la Biblia, de cómo han leído la Biblia personas y dejado grabada, en 71 horas se puede leer la Biblia completa. O sea, 71 horas, o sea, no dormirían ni descansarían, ¿verdad? Tampoco, pero en 71 horas usted lee la Biblia. Es muy complicado el estar 1 hora leyendo la Biblia. Bueno, está bien. Si puede leer la Biblia 15 minutos por día, en 1 año la lee. 15 minutos por día. Eso equivale a 3 capítulos o casi 4 capítulos de la Biblia por día. En 1 año ya la lee completa. Le vamos a mandar el link de Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Creo que están los primeros 5 para que usted lo escuche. Empiece, 15 minutos por día, 15 minutos por día. En 1 año la tiene completa. Y si es como otros que nos cuesta un poquito más, 5 minutos por día, imagínense, nos dedicamos a ver un partido de fútbol. No, yo sé que las hermanas no, ¿verdad? Pero algunos varones se dedican a ver un partido de fútbol de 2 horas. ¿Podemos dedicarle 5 minutos o 15 minutos a la Biblia? Sí podemos. ¿Cuánto pasamos en Facebook? ¿Cuánto pasamos en WhatsApp? Ay, yo me miro todos los días el teléfono y yo, ay, hombre, WhatsApp me va ganando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo paso en WhatsApp y cuánto tiempo paso en la Biblia? Si ustedes pueden contar en su teléfono eso, le va a dar una gran verdad de cómo administramos el tiempo. Entonces, ¿podemos dedicar este tiempo a la lectura de la Biblia? Sí podemos. Entonces, ahora la pregunta más difícil. ¿Por qué un cristiano no ha leído la Biblia completa? ¿Por qué no la leemos nosotros completa la Biblia? Correcto, ahí está. Le había entendido su pensamiento ya y lo escribí. No, es que eso es lo normal. ¿Por qué uno no lee la Biblia? Por falta de disciplina y falta de motivación. Es que, ¿por dónde empiezo? Empiece por el Nuevo Testamento. Puede empezar por Efesios, estamos estudiando ahorita. Puede empezar por las cartas de Filipenses, son cartas muy prácticas, muy sencillas. Primera de Juan, tal vez solo los primeros versículos de Primera de Juan son complicados. Busque a alguien que eso les explique, pero Primera de Juan son 5 capítulos muy bonitos. Puede empezar con Mateo, puede empezar con Juan, el libro de Juan. El primer capítulo de Juan es muy difícil, pero uno lo puede buscar ahí para entenderlo. Si no, otra forma es, un pastor nos enseñó ahora, vaya a Proverbios, y Proverbios tiene 31 capítulos. Hoy es 10 de septiembre, lea el capítulo 10 de Proverbios y le va a ayudar. Una gran riqueza que va a sacar ahí de ese libro. Entonces, otra vez empiezan con un capítulo, un versículo por día. Listo. Después va a ir un versículo, después va a ir 2 versículos, después va a ir 3 versículos. Pero la idea es que empiece a leer. Y que no le gane el WhatsApp en tiempo a lo que le dedicamos a la Biblia. Que no le gane las redes sociales, ¿verdad? En Facebook. Uno entra a Facebook y se le va la hora, ¿verdad? Viendo ahí, pone a ver noticias, ¿verdad? No tengo nada en contra de ello, ¿verdad? Pero uno termina después con la cabeza así, ¿verdad? Tantos problemas que hay, tanta corrupción y tantas cosas que salen. Como dice en la radio, ¿verdad? Ahora vamos con las buenas noticias. Lea las buenas noticias también. Bueno, listo, hermanos, y terminamos con este versículo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solamente en ella podemos tener lo que Dios quiere para nosotros. Página 14, ahí está el desafío para la semana. Si no tiene lectura, ahí está una opción, memorice y comparta esto también.